Bien, en otra noticia, el ministro del Interior dijo esta mañana que hay grupos organizados detrás de los enfrentamientos y hechos de violencia en la Araucanía. Queremos hablar de esto y más detalles a propósito de todo lo que está ocurriendo con Ricardo Celis. Él es diputado del PPD, fue intendente justamente de esta región. Diputado, muchas gracias por el contacto y le quiero preguntar inmediatamente por las palabras del ministro del Interior de hoy de la mañana y básicamente en general de todas las autoridades que han planteado justamente que el tema del fin de semana no podía anticiparse, que es un hecho que ha ido escalando en el último tiempo, pero que no había nada mucho que hacer hasta que tuvieron que resolverlo. ¿Qué le parece a usted? Hola, Francesco, buenos días. Mira, yo creo que el ministro tiene razón cuando dice que hay grupos organizados que ejercen violencia. El punto radica que lo que tenemos en la Araucanía es una violencia de origen político, ¿no? Y por lo tanto las soluciones para eso son también de orden político. Y ahí está el gran punto. Yo creo que lo que ocurrió el fin de semana, que a mi entender es uno de los hechos más graves, uno de los hechos más graves que han ocurrido en la Araucanía, toda vez que hay una autotutela mal entendida de parte de la comunidad en varias comunas de la provincia de Malleco, pero además fíjate que los videos muestran que hubo una connivencia con Carabineros porque Carabineros acompaña en muchas ocasiones a estos grupos que han decidido tomarse, ¿cierto?, la justicia por su mano. Entonces yo creo que aquí el ministro tiene que tomar acciones, es su responsabilidad, la coordinación con Carabineros, tiene un mandato legal respecto a este tema. Entonces, yo creo que si bien es cierto lo que él señala, de que los grupos que ejercen violencia están organizados, creo que él también tiene una tarea que ejercer acá en la Araucanía, en el sentido de que no puede, es imposible que él omita o se haga ileso en una cuestión tan grave como lo que pasa, en donde Carabineros acompaña a las personas cuando deciden recuperar o tomarse o desalojar varios municipios que estaban tomados y que terminan con daño estructural, algunos de ellos quemados. Entonces, ahora, cuando decimos que hay gente que empezó a tomar la justicia por sus manos o que está muy molesta a propósito de distintas situaciones y finalmente decide enfrentar a quienes también están alegando cuestiones de injusticia, ¿eso es un déficit de qué? ¿De la capacidad de orden del gobierno o una cuestión, como dice usted, más política, pero de más largo plazo? No, aquí hay una falla del Estado, porque esto es una cosa de largo aliento, ya de muchos años, es como el Estado ingresa o se hace de la región de la Araucanía hace varios años ya, de allí, y ese conflicto de decisiones que se tomaron, ¿cierto?, en el 1800, tienen efecto hoy día en pleno siglo XXI, pero hay que decir una cosa, este conflicto ha ido escalando, como dice el ministro, ha ido modificando, o como dices tú, que se ha ido modificando en su carácter. Estaba leyendo porque hay muchas acciones que se han tomado. Creo que el hito más importante político es cuando se dicta la ley indígena, el 93 con el presidente Elwin. De ahí en adelante, el otro documento de Estado es el que hace el presidente Lago, donde instala una comisión de Estado que genera el documento de verdad histórica y nuevo trato, luego varias comisiones presidenciales y las recomendaciones que allí están, que están contenidas, que están señaladas expresamente, no se han tomado en consideración, no se ha hecho caso de eso. Fíjate tú que en el gobierno del presidente Frei, el ministro Quintana, que en ese entonces tenía, Germán Quintana, que tenía a su cargo los temas indígenas en Chile, él señala que la reivindicación territorial es un tema de pocos y que lo importante es la pobreza. Entonces hay una incomprensión enorme, gigantesca de parte del ministro de Estado, que tenía a su cargo los temas indígenas, en el gobierno del presidente Frei, en el pleno gobierno de la concertación. Después el presidente Lago hace el documento de verdad histórica de nuevo trato, se hacen recomendaciones, están a continuación las comisiones presidenciales, tanto el presidente Piñera como de la presidenta Bachelet, y de todas esas recomendaciones hoy día conocemos muy poco o se ha avanzado muy poco. Entonces, como tú muy bien dices, esto no es un tema claro. Hoy día el que tiene la responsabilidad es el gobierno. El que responde por lo que ocurrió en la madrugada del domingo y el día sábado es el ministro del Interior, el ministro Pérez. Él tiene responsabilidad y los altos mandos de Carabineros. Pero el tema que subyace allí detrás es un tema que tiene historia. ¿Sí? ¿Hay presos políticos en la Araucanía o a raíz del conflicto de la Araucanía?
Yo creo que creo que no son presos políticos, que creo que son presos que están detenidos por delitos que la justicia ha señalado que son de orden común. Sin embargo, hay una demanda política detrás. Entonces, desconocer que aquí hay una connotación política en esos detenidos, porque claro, es muy terrible lo que pasa con la familia Luxe, con el matrimonio Luxe en Macay. Es horrendo, es horrendo. Y eso merece obviamente una investigación de la justicia y merece una sanción. Lo que está detrás de allí, lo que termina en esa madrugada con la muerte de ellos, tiene un origen político también. Lo mismo pudiésemos decir respecto a Alex Lemun, ¿cierto? Que el primer comunero que muere en un acto por la acción de Carabineros en su oportunidad, o lo que termina siendo con Catillanca, o la operación Huracán. Aquí ha habido muchas víctimas, de todas partes, Pero de desde el todos punto de lados. vista, desde el punto de vista de la justicia, más allá de las investigaciones que evidentemente están relacionadas, pero desde el punto de vista de la justicia, del actuar del Poder Judicial, ¿hay un sesgo o no frente a la comunidad mapuche o cómo se desarrollan, insisto, en términos de la justicia, estas investigaciones, estos casos? Sí, yo creo que hay un acto discriminatorio normalmente de todos los órganos del Estado, también de otro poder del Estado como son los tribunales, también hay situaciones de discriminatorio. La persona que hace un incendio en un estadio no tiene el mismo trato que lo que tiene una persona que finalmente termina prendiendo un fuego en una carretera acá en la región de la Araucanía. ¿Ya? Los tribunales no lo tratan igual, los fiscales tampoco. Hay un trato distinto. ¿Ah? Hay un trato distinto. Cuando ocurre un delito en Santiago, un robo de vehículos, no se desplaza todo el golpe a esa población y la cerca para recuperar los vehículos, como lo que ocurrió supuestamente en el caso de la muerte que termina con la muerte de Camilo Catrillanca. No hay una acción del Estado igualitaria respecto a este tema, porque en nuestro país sí ha habido racismo, sí ha habido discriminación en esta materia, y es un tema que tenemos que avanzar. Yo creo que quedarse en el lamento, yo voy a ir a la reunión de exintendente que nos ha invitado el intendente Manoli el día viernes. Creo que hay que ir, que hay que dialogar, porque lo que no podemos hacer es abandonar el diálogo, no podemos renunciar frente a la violencia. Nosotros no podemos dejar que la violencia nos supere. Eso sería renunciar a nuestros principios básicos de las personas que creemos en la resolución de los conflictos de forma democrática, de forma con respeto a los derechos humanos, con la mayor justicia posible. Ahora, sería renunciar a aquello. Ahora, ¿por qué finalmente nos ponemos evidentemente a hablar de la Araucanía y el conflicto a propósito de este tipo de hechos, pero no a propósito de las soluciones que se han ido planteando? Usted mencionaba algunas, pero es cosa de simplemente enumerar rápidamente, por ejemplo, la mesa del obispo Vargas o generalmente lo que se generó también después con el gobierno del presidente Piñera y esta inclusión del Ministerio de Desarrollo Social como algo más importante para resolver este conflicto, el andamiaje institucional nuevo que está en el Congreso también, que no se le ha dado la prioridad necesaria. ¿Por qué al final del día los gobiernos, insisto con lo transversal, no aprietan este asunto para que avance más rápidamente? Sí, yo creo que si el gobierno del presidente Piñera quiere solucionar de verdad este tema y no quiere hacer, porque muchos creemos que aquí ha habido grupos de extrema derecha que se han coludido y han abusado, digamos, de la sensación de desamparo de muchas personas y que finalmente han conducido este proceso en un gobierno que está en una situación compleja. Es una visión muy política, contingente. Pero el problema que tenemos es mayor que eso, bastante mayor que eso. Entonces, a la pregunta, yo entendería que el gobierno sí tiene voluntad de avanzar si le pone discusión inmediata a los proyectos. Así como ha puesto discusión inmediata a varios proyectos, si realmente hay voluntad de avanzar. Estuvo la ministra Rubilar reunida con nosotros, los parlamentarios de la región de la Araucanía, el día domingo a las 7 de la tarde. Y allí, dentro de los compromisos de ella fue reimpulsar la agenda legislativa. Si realmente queremos avanzar en esa agenda legislativa, que es parte de las recomendaciones que surgen de las comisiones presidenciales de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera con anterioridad, entonces tiene que ponerle discusión inmediata. Si no, esto es un saludo a la bandera y estamos, ¿cierto?, tirando para el córner nomás y no estamos solucionando el tema. Perfecto, diputado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ricardo Celis, exintendente justamente de esta región y diputado del PP. Gracias. Listo, Francesco. Buen día.